Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos el día 27 de diciembre, acabamos de celebrar la Natividad del Señor, estamos en plena octava de Navidad y creo que estamos todos impactados por un signo, una señal. Sí, todos recordamos que los ángeles, cuando anunciaron a los pastores el nacimiento del Señor, les dijeron: encontraréis una señal, a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero nosotros en esta Navidad hemos visto también una señal, un signo especialmente elocuente, que es el de una puerta que se abre, la apertura de una puerta. La apertura de la puerta que hizo el Santo Padre la Nochebuena. Y nos hemos acordado de que hay un versículo que teníamos olvidado ahí del capítulo 10 de San Juan, en el que Jesús dice: yo soy la puerta. El Santo Padre abrió esa puerta y, además de también que sean abiertas en las otras basílicas de Roma, ayer hizo el signo de ir a la prisión Revivia, que es la prisión pues más populosa de Italia, con 1500 reclusos nada menos, 35 de ellos extranjeros, y allí también quiso hacer el signo de abrir una puerta, imagen de esa puerta santa, y insistió a los reclusos: aférrense, aferraos a la cuerda de la esperanza, abrir una puerta. Cristo ha abierto nuestra puerta. También os voy a compartir que este obispo que os habla, la Nochebuena, pude estar a última hora de la tarde en una prisión psiquiátrico que existe aquí en nuestra diócesis. Solamente hay 2 centros de penitenciarios que son también psiquiátricos al mismo tiempo en España. Uno de ellos está en nuestra diócesis, el centro de Foncalén. Y fui testigo, ¿no?, de la alegría de los internos por el nacimiento del Señor. Y no me puedo olvidar de una reclusa que tenía una alegría inmensa y la compartía con todos, ¿no?, con quien quisiese escucharle, porque se va a bautizar. Sí, tiene fecha para bautizarse en ese tiempo de Navidad, y entonces su alegría era inmensa y repetía allí: voy a ser cristiana, ¿no? Y su alegría pues era un impacto, ¿no?, para los que somos cristianos prácticamente desde a los pocos días de nuestro nacimiento, porque fuimos bautizados, y ver su alegría y ver quizás cómo nosotros no caemos suficientemente en cuenta del tesoro que llevamos dentro, pues te hacía saltar las lágrimas, ¿no?, por decir: Señor, dame a conocer el tesoro de ser hijo del Padre, ser hijo en el Hijo, ser hijo en Jesucristo, ¿no? Bueno, por eso esa puerta se abre. Ahora es curioso, fijaros, que el Santo Padre ha querido que esa apertura de la puerta tenga lugar exclusivamente en Roma y en esa prisión, ¿no? Y que en el resto de las diócesis no hagamos el signo de la apertura de la puerta. Más bien, este domingo de la Sagrada Familia, todos los obispos del mundo vamos a hacer otro tipo de ceremonia, que no es la de la puerta, apertura de la puerta, sino más bien la de una procesión, perdón, una procesión con la que se inicia el año jubilar. Y yo creo que también tiene un simbolismo, puestos a sacarles a los simbolismos toda su significatividad. Creo que tiene un simbolismo, y es que el Santo Padre ha hecho el signo de empujar
la puerta, abrir la puerta. Pero ahora nosotros que estamos en el otro lado, nos tenemos que retirar para atrás para que la puerta pues, pueda abrirse. Eso lo decía Kierkegaard, un filósofo danés. Decía él que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse hacia atrás para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. Entonces, creo que este es el signo que queremos completar. La puerta ha sido empujada y ha sido abierta. Ahora bien, nosotros tenemos que retirarnos, abajarnos, que nuestra soberbia se abaje, para que no pongamos obstáculo a que Cristo entre en nuestras vidas. Vamos a completar, por lo tanto, este signo y podamos decir, ¿no? Qué alegría nos da el Señor con este año jubilar, 2025 aniversario del nacimiento de Jesucristo, que nuestra alegría sea la de esa reclusa, ¿no? Voy a ser cristiana, ¿no? Voy a recibir el santo bautismo. Vamos pues a vivir, ¿no? este año jubilar, como su propio nombre indica, pues con júbilo, con el júbilo de poder volver a nacer, de nacer de nuevo, ¿no? Como el Señor le dijo a Nicodemo, es que puede un hombre volver a entrar en el seno de su madre y volver a nacer de nuevo. El que nace del agua y del Espíritu, ese es el que nace de nuevo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube En Ti Confío. Si entráis en la página web www.enticonfio.org, en esa página también allí hay una pestaña de Sexto Continente y además es posible también seguir en directo este programa por el canal de Twitch emitido por vídeo. Bien, vamos adelante en este programa del 27 de diciembre y me quiero hacer eco, en primer lugar, de un artículo que ayer fue publicado en El Español, en el diario, en el periódico El Español. Estaba dentro de una sección que se llama Habla el extranjero, que suele traer, ¿no?, pues noticias publicadas en otros lugares. Bueno, y en concreto se hacían eco de un artículo publicado pues esta semana en la revista más antigua, más longeva del mundo. Hay una revista que se llama The Spectator, El Espectador, que se publica desde el año 1828, ni más ni menos, ¿no? Es la revista más longeva del mundo, como digo. Y en esa revista, Justin Bierley pues ha publicado un artículo con el título de El sorprendente renacimiento de la fe en Dios. Qué curioso esto, ¿no? Entonces, de hecho, el artículo que ayer publicaba El Español tenía el título ¿Vuelven los jóvenes a las iglesias? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que aquí se nos dice, porque posiblemente nos va a sorprender. Nos va a sorprender porque claro que es cierto que la secularización está avanzando, pero al mismo tiempo están aconteciendo otras cosas, ¿no? Posiblemente estamos en un momento de cambio de época en el que todavía está por comprobarse cómo se consolidan las cosas, pero es obvio que también el modelo de secularización está también generando muchas reacciones, ¿no? Entonces, bueno, pues los datos que se recogen en esta revista son los siguientes, ¿no?
En cuanto a la asistencia, bueno, obviamente es una revista inglesa, ¿eh? Entonces dice, en cuanto a la asistencia a la Iglesia de Inglaterra ha experimentado un crecimiento por tercer año consecutivo. En el año 2023, la asistencia semanal aumentó un 4,5%. Aunque todavía las cifras están por debajo de los niveles prepandémicos, ¿no? Pero es cierto que en los últimos 3 años en Inglaterra ha habido un aumento anual. En Francia se observa un aumento sorprendente en las conversiones al catolicismo. Durante la vigilia pascual de este año, del 2024, más de 7.000 adultos fueron bautizados, ¿no? Un aumento del 32% con respecto al año anterior. También destaca el crecimiento de la Iglesia ortodoxa oriental, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Hay una encuesta reciente del Instituto de Estudios Ortodoxos mostrando un aumento del 62% de bautismos y crismaciones, ¿no? Que son ceremonias en las que se da la bienvenida a los nuevos miembros de la Iglesia. Hay un aumento del 62% en los últimos 3 años en comparación con los 3 años anteriores. Que, por cierto, comentando este punto en concreto, se le entrevista a un sacerdote ortodoxo llamado Andrew Stephen, y entonces dice, ¿no?, él, a la pregunta de si este aumento de bautismos puede ser consecuencia de una estrategia evangelizadora, lo curioso y lo gracioso es que dice, la Iglesia Ortodoxa no ha hecho nada para atraer a estas personas. No hemos cambiado nada para que esto ocurra, simplemente está ocurriendo. Curioso, ¿eh?, que diga eso. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen exactamente todos estos nuevos conversos? Él dice, mi corazonada es que en Occidente se está gestando durante mucho tiempo una crisis de sentido. La pérdida de la historia cristiana como relato global ha dado lugar al auge de un individualismo que, claro, pues ha llegado a hartar, y a provocar pues una reacción, ¿no? Hay una generación llamados los millennials y la generación Z que está agotada por las exigencias de la constante autoinvención y que está provocando, o sea, que está también experimentando una reacción. La sociedad bíblica de Inglaterra y Gales ha descubierto indicios que sugieren una nueva apertura a la fe entre muchos grupos de población. La proporción de personas no cristianas que se muestran abiertas a la espiritualidad y al valor de las Escrituras está aumentando. Se trata de jóvenes con nivel cultural alto, ¿no?, pero que están desilusionados de la cultura materialista. Y se da un dato en concreto, ¿no?, el dato de que en Estados Unidos ha habido un aumento en este último año, un aumento del 22% en la venta de las Biblias. Mientras que el mercado general del libro se mantiene más o menos estable, se ha aumentado un 22% la venta de Biblias. Y quizás lo más sorprendente de todo es que la generación Z, aquí, digamos, por esta generación, se entiende, pues, digamos, entre 17 y 30 años, ¿no?, la generación que en teoría tiene menos probabilidades de acudir a la Iglesia, sin embargo, parece la más receptiva. 3/4 partes de los estudiantes no cristianos afirman que si se les pidiera, son estadísticas de Inglaterra, aceptarían una invitación a ir a la Iglesia. Una asociación estudiantil cristiana que se llama Fusión, que ha encuestado a miles de estudiantes en el campus de Reino Unido, pues observa una predisposición, ¿no?, a acudir a una
invitación pues sin precedentes. Lo que nos lleva a constatar pues que algo está cambiando y por cierto con una característica que a mí también me ha llamado la atención, que los hombres, los varones, curiosamente comienzan a ser más religiosos que las mujeres. Siempre había sido al revés. Hombre, y todavía de hecho numéricamente lo sigue siendo, la proporción de hombres y mujeres, ¿no?, en las iglesias, pues siempre es muy superior la presencia de mujeres que de hombres. Pero en esta inversión de tendencia que está ocurriendo pasa lo contrario. Cada vez hay más hombres que asisten a la iglesia en una proporción ya distinta. Por ejemplo, en Australia, donde el 39% de los varones de la generación Z se identifican como cristianos, frente al solo el 28% de las mujeres. Curioso esto, ¿eh? Este cambio demográfico también, que anteriormente no se había comprobado, tiene también otros lugares, por ejemplo en Finlandia, donde se muestra que más del doble de varones jóvenes van comparando con las mujeres, ¿no? También en el caso de las parroquias ortodoxas, también en ellas se ve que hay un auge superior de hombres que de mujeres, ¿no? Posiblemente la explicación de todo esto es que el feminismo, toda esta cultura, ha hecho un daño superior, ¿no?, a la mujer, y que sin embargo en los varones hay una reacción frente a esa cultura woke, esa cultura de la cancelación, esa cultura que está de alguna manera pues casi pretendiendo matar la figura del padre, ¿no? Hay una reacción frente a eso. Bueno, obviamente aquí también hay una reacción de hartazgo político que está mezclada con esto. En esta reacción religiosa hay también una reacción de hartazgo político. Pero bueno, sea cual sea esa dimensión política de este renacimiento, nosotros obviamente tendremos que ser capaces de distinguir, ¿no?, las líneas políticas de lo sustantivo, porque obviamente este fenómeno no, aunque tenga algo de reactivo, de la ley del péndulo, pues es una gran oportunidad para proponer la figura de Jesucristo. Bien, en este artículo se dice que pasarán algunos años antes de que sepamos con certeza hasta qué punto este renacimiento, este retorno se consolida, ¿no?, o no se consolida. Se necesitan más años para poderlo percibir, ¿no? Pero es obvio que se ha producido un cambio, se está produciendo un cambio en el ambiente. Ayer mismo yo tenía una comida con un grupo de sacerdotes y el comentario era este, ¿no?, diciendo, bueno, ahora tenemos unas generaciones que ya no están afectadas por el anticlericalismo, no, ya están, digamos, a cero, mucho más receptivas, ¿no? Es mucho más fácil mantener conversaciones de fe con ellos, ¿eh? Bueno, esta es la cuestión. Este es el artículo publicado ayer mismo, ¿no?, en el Diario Español. El título del artículo es ¿Vuelven los jóvenes a las iglesias? Y bueno, como digo, se hacen eco de un artículo publicado en esa revista El Espectador de Reino Unido con el título El sorprendente renacimiento de la fe en Dios. Y esto, que parece que puede ser una cosa, pues no sé, pues de otros lugares, porque es verdad que quizás lo que pueda acontecer en Inglaterra, en otros lugares, pues puede ir unos años antes que lo que pueda acontecer aquí, como por ejemplo, pues el mayo del 68, pues obviamente llegó a España más tarde que a otros lugares. Pues decir también que aquí algo también se está notando, porque por ejemplo, el día 12 de este mes de diciembre, en el diario El País se publicó un artículo muy curioso que voy a leer literalmente, ¿no? Pues
el título y el subtítulo, ¿no? El artículo decía: ¿por qué los menores de 35 años están obsesionados por encontrar el amor y lo prefieren al sexo? Las relaciones fugaces parecen estar pasando a un segundo plano. La conexión emocional, la intimidad y la confianza adquieren mayor protagonismo en sus vidas. O sea, es curioso, el diario El País, que todos sabemos, ¿no?, que lo que representa en España, pues un periódico pues liberal, de izquierdas, que más bien representa el pensamiento del gobierno, o sea, que representaría culturalmente, ¿no?, esta nueva ideología que se impone, observa con perplejidad por qué los menores de 35 años están obsesionados, dice, fíjate, obsesionados por encontrar el amor y lo prefieren al sexo. Como diciendo, aquí hay una reacción de estas generaciones, ¿no?, de las generaciones principalmente la Z, de 17, 30 años, y los millennials, ¿no?, menores de 35 años, dice, en el que están hartos, están hartos de la vaciedad de una sexualidad desligada del amor. Y hay como una perplejidad de comprobar eso, ¿no? Un profesor de filosofía llamado Diego Garrocho, ¿no?, comentaba este artículo del País, y entonces hacía la pregunta, ¿no? ¿Se ha vuelto conservadora la cultura? ¿Se ha vuelto conservadora la generación Z? Que cada vez está menos interesada en las relaciones fugaces sexuales, y que después del mayo del 68 las consignas del amor libre, la ruptura de los vínculos duraderos, pues han dejado una fatiga, un cansancio, una cantidad de heridas enormes, ¿no?, enormes. Y entonces, cosas que en un tiempo se veían como progresistas, rupturistas, ¿no?, que ya han pasado a formar parte de la vida cotidiana, ya no tienen nada de revolucionario ni de vanguardista, y lo que son es una auténtica, pues, fábrica de heridas, ¿no? Y entonces se produce, pues, una reacción cultural, que es curioso, Además, también, curiosamente, en el periódico El Confidencial, pues, hablando de temas musicales, un tal Esteban Hernández se hacía la pregunta también si la cultura no se estaba volviendo conservadora en el sentido musical, porque decía cómo resulta que el mejor disco del año era, pues, el último de The Cure, pues una banda que lleva 16 años sin publicar ningún álbum nuevo. Entonces dice, jolín, resulta que el disco del año es algo publicado hace casi 20 años y paradójicamente parece que hay una juventud que dice, a mí ya no me des cosas nuevas por nuevas, que yo me está hartando esto, me está hartando. Bueno, doy todos estos datos y entonces yo hago la siguiente reflexión, ¿no? Muchas veces hemos pensado, al ver la deriva de la cultura, cómo la secularización va avanzando, cómo vamos perdiendo las raíces cristianas de una manera súper acelerada, ¿no?, porque es evidente que eso está ocurriendo, ¿no? A veces uno dice, madre mía, se nos va de las manos esto, ¿no? Se va de las manos, es como un tsunami que arranca la fe de los pueblos, la secularización. Pero de repente también ves cosas que van en dirección contraria y entonces te sorprende, ¿no? Y es un momento para recordar que el Señor Jesús es el Señor de la historia y que Jesucristo es el centro del universo y el centro de la historia, y que hay unos vaivenes históricos que nosotros no controlamos, que están por encima de nosotros, ¿no? Que nos pueden sorprender. Yo sé que hay muchas personas que están sufriendo, ¿no?, por ver, pues, cómo esta cultura está arrasando nuestros valores católicos. Pero al mismo tiempo creo que comentar esto que he comentado es también abrir la perspectiva de decir, mira, Dios
es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y a veces, para eso han acontecido, fíjate, pues a veces guerras que han cambiado, ¿no? Otras veces no han sido guerras, sino colapsos, porque yo creo que lo que está pasando ahora mismo es un colapso. O sea, es decir, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ahora mismo lo que hay es un colapso cultural, ¿no? Existencial. Entonces, en medio de este colapso se producen reacciones, se producen vaivenes. La verdad es que la nueva evangelización está atenta a estos avatares, ¿no? Es como si fuésemos unos surfistas que tenemos que ver, saber surfear en las olas que van y vienen, ¿no? Y hacer de todo oportunidad para evangelizar y evangelizar. Esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Bien, vamos adelante. Y antes de abordar el siguiente tema, voy a compartir con vosotros, pues también quiero recordar que el año pasado también lo hice. Estamos en un tiempo de villancicos y hay uno que para mí es especialmente, entrañable, ¿eh? Yo creo que es mi villancico favorito, ¿eh? Que es un villancico francés del año 1847, o sea, muy antiguo. Minuit chrétien, es medianoche, cristianos, o Holy Night en inglés, o Santa Noche en español. La verdad es que es una preciosidad y está compuesto con una letra, aunque luego ha habido muchas variaciones, adaptaciones, ¿no?, en la que se nos llama a reconocer al Redentor. Es medianoche, cristianos, es la hora solemne, donde el hombre Dios descendió a nosotros, para borrar la mancha original y contener la ira de Dios. El mundo entero está ardiendo con esperanza. Es la noche que nos da un Salvador. Pueblo, arrodíllate, espera tu liberación. Aquí está tu Redentor. Vamos a escucharlo y gozarlo. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Saviour's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul
Bueno, pues una gran invitación a entrar en la intimidad de la Navidad, la que aquí recibimos, o Noche Santa. Bueno, y dentro de esa invitación a pasar por esa puerta santa, a recibir ese gran jubileo que la Iglesia ha proclamado con motivo, ¿no? Ha convocado con motivo del 2025 aniversario del nacimiento del Señor, hablemos de ello. ¿Cómo obtener ese jubileo? ¿Cómo obtener las indulgencias del jubileo 2025? Bueno, pues en la página Infocatólica también se publicó un informe hecho en la agencia Fides sobre esto en cuestión, ¿no? Haciendo una pequeña catequesis, una pequeña explicación, un poco, digamos, resumida, de cómo ganar las indulgencias, qué son las indulgencias y cómo ganarlas. Y yo me voy a hacer eco, voy a hacer aquí una mini catequesis explicativa. La cuestión está en que queremos que este año jubilar 2025 sea un año de sanación, de liberación de nuestros pecados, de las heridas que los pecados han provocado en nuestra vida y que oprimen nuestra alma. Y entonces la posibilidad de solicitar y obtener indulgencias, ahora explicaremos qué son, constituye un aspecto central, ¿no?, en la tradición jubilar. De hecho, pues el Papa Francisco en la bula de convocatoria decía que el término de misericordia es como intercambiable con el término indulgencia, pues porque se refiere al perdón de Dios, ¿no? Entonces, un pequeño vademecum con las indicaciones fundamentales de qué son las indulgencias, qué pasos hay que dar para ganarlas, etcétera. Primero, ¿qué es una indulgencia? Y la definición que hace la Iglesia es la siguiente: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal, ahora explicaremos esto, de la pena temporal derivada de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, es decir, aquellos cuya absolución se han obtenido mediante la confesión. Esta remisión de la pena temporal la obtiene el fiel que está bien dispuesto y ha cumplido ciertas condiciones, que ahora también vamos a explicar. Entonces vamos a ver, ¿qué es eso de la pena temporal? Decimos que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. Todo pecado conlleva dos consecuencias. Por una parte, un pecado es una ofensa a Dios y entonces nos priva de la comunión con Dios. Si es un pecado grave, mortal, nos puede llegar a matar, ¿no? Esa caridad o esa relación de comunión con Dios. Entonces, esa consecuencia tan horrorosa, dramática del pecado, ¿no?, que nos puede llevar a apartarnos eternamente de Dios, si nos aferramos a nuestro pecado, que puede recibir el castigo eterno de la separación de Dios, pues la manera que tenemos de romper, o sea, de sanar esa herida tan terrible que ha hecho el pecado, pues es el sacramento de la confesión. El Señor abre sus brazos misericordiosos y nos invita a recibir el bautismo, que es el perdón de todos nuestros pecados, y el sacramento de la confesión, que es la segunda tabla, el segundo bautismo. Entonces estamos llamados a que el sacramento de la confesión, también me gustaría, ¿no?, a lo largo de este año, hablar del sacramento de la confesión en este programa. Pero además de esta consecuencia, de que el pecado es una ofensa a Dios y es una privación de la comunión con Dios, si el pecado es grave, luego también hay una segunda consecuencia, que es la que se llama la pena temporal. Entonces, ¿qué es eso de la pena temporal? Bueno, es que resulta que todo pecado, incluso aunque sea pecado venial, además de la ofensa a Dios, causa también un apego malsano en nuestro corazón, un apego a las criaturas, un apego que necesita ser purificado. Es como si dijésemos, nuestro pecado por una parte ofende a Dios, pero otra parte te mancha a ti, te mancha.
porque genera en ti un apego, una tendencia que hace que el mal te resulte atractivo, ¿eh? Un apego. Y entonces eso tiene que ser purificado, porque aunque Dios te perdone por su infinita misericordia y por tu arrepentimiento, ¿no? Dios te perdona tu culpa, ¿eh? La ofensa que le has hecho te la perdona, pero claro, en ti esa mancha, ese apego tiene que ser purificado para que podamos ver el rostro de Dios. Uno no puede entrar ante la presencia de Dios en el cielo sin estar purificado de ese apego que en mi corazón ha quedado el pecado, de esa mancha, ¿no? Y entonces, a esa pena temporal, que se llama, bueno, pues que le llamamos pena temporal, es a la que la indulgencia se quiere de alguna manera prodigar sobre ella, pues para poderla purificar. Obviamente, ¿cómo uno puede purificarse de esa pena temporal? Bueno, pues se puede purificar en esta vida, pues mediante obras de caridad, viviendo una vida entregada a los demás, oración, obras de piedad, obras de misericordia, pero también, además de hacerlo con esas obras propias de uno mismo, también esa purificación la puede hacer con la ayuda de la comunión de la Iglesia, que eso es recibir las indulgencias, ¿no? Recibir las indulgencias es como decir, para purificarme tengo una contradicción, que según me voy purificando, también me voy manchando por el otro lado, y entonces uno dice, ¿cómo completaré la purificación de mi vida? Y entonces recurre a la indulgencia plenaria, que es acudir al tesoro de la tradición de la Iglesia, del cuerpo místico de la Iglesia, para que de la sobreabundancia de los méritos de los santos, de la Virgen María, etcétera, yo pueda recibir esa purificación. Entonces, la indulgencia plenaria es aquella que remite completamente la pena temporal derivada de los pecados, ¿no?, que ya haya podido cometer. ¿Y cómo se puede obtener pues las indulgencias? Se obtienen cuando una persona bautizada se encuentra en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, y entonces pide, se dispone a pedir a la Iglesia, pues, el recibir esa gracia. ¿Y cómo se obtiene? Pues, por una parte, estas son las 5 condiciones. Primera, realizar el acto específico al que la Iglesia le ha concedido esta gracia. En este caso, estamos hablando del año jubilar, pues el de peregrinar a una iglesia en la que se gane ese jubileo, pues que no solamente es en Roma o no solamente es en Tierra Santa, en todas las diócesis hemos designado una serie de iglesias en las que se puede ganar el jubileo. Entre nosotros aquí en nuestra iglesia, pues no sé si son 7 iglesias que hemos designado para poder ganar el jubileo. Y la primera es realizar ese acto específico de esa peregrinación. Segundo, confesarse. Uno se tiene que confesar pues unos 10 días antes o 10 días después de ese día en el que va a hacer esa peregrinación. Realizar la comunión eucarística. Va a ese lugar y comulga ese día que quiere ganar la indulgencia. En cuarto lugar, reza por las intenciones del Papa. Por ejemplo, un Padre Nuestro, una Ave María, pidiendo por las intenciones del Papa. Y en quinto lugar, que es quizás pues el reto más importante, pues es pedir una contrición perfecta, es decir, pedir un verdadero arrepentimiento de nuestra vida que excluya todo afecto al pecado, incluso al pecado venial. O sea, tener un verdadero deseo de que mi corazón esté libre de apegos malsanos, ¿no? Pedir esa gracia de contrición interna. Así se obtiene la indulgencia plenaria. Claro, es posible que si una persona pues
intenta hacer la indulgencia plenaria, pero no tiene una contrición perfecta porque sigue teniendo apegos en su corazón, etcétera, pues es posible que la indulgencia que gane no sea plenaria, sino que igual es una indulgencia parcial. Pero bueno, la indulgencia parcial también es muy importante, ¿eh? Porque claro, la indulgencia plenaria es que alguien quede plenamente purificado de toda la pena temporal que se deriva de sus pecados, pero es posible que quede parcialmente liberado. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero obviamente aspiramos a la indulgencia plenaria, ¿eh? Para la cual, repito, se necesitan, son 5 cosas. Peregrinar a esa iglesia, confesarse pues ese día, o una semana antes, o 10 días antes, o 10 días después, comulgar, rezar por el Papa y hacer un acto de contrición y de purificación de todo afecto desordenado a nuestros pecados, incluso a los pecados veniales, ¿no? Bueno, también hay que decir una cosa, y es que en esta presentación que ha hecho la Iglesia sobre cómo ganar la indulgencia, las indulgencias plenarias, pues el Santo Padre ha ido más allá y ha subrayado también que existen otras formas de ganar esta indulgencia en el año jubilar, no referidas no exclusivamente a los enfermos, que eso es obvio, ¿no? Pues los enfermos, los ancianos que no pueden salir de casa, los presos, los que están hospitalizados. Ya sabemos que sin necesidad de peregrinar a un templo se pueden unir místicamente, se pueden unir para ganar esa indulgencia, pero incluso digamos que en esta oportunidad se ha subrayado que además de las peregrinaciones o visitas piadosas a los lugares jubilados, también se puede ganar la indulgencia jubilar mediante, dice aquí, la participación en misiones populares, la participación en ejercicios espirituales, encuentros de formación sobre el Concilio Vaticano II o Catecismo de la Iglesia Católica. Ojo, que estoy hablando en Radio María, donde se explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí se dice que la participación en una formación sobre el Catecismo de la Iglesia Católica también obtiene la indulgencia plenaria. Dice también la realización de las obras de misericordia corporales y espirituales, la realización de actos penitenciales, tales como, dice, redescubrir el valor penitencial de los viernes, dice, absteniéndose durante al menos un día de distracciones inútiles inducidas por medios de comunicación y redes sociales. O sea, aquí hay una invitación, por ejemplo, a decir, voy a pasar un día sin redes sociales, y tiene indulgencia plenaria, ¿eh? También habla de consumos superfluos. Por ejemplo, pues uno quiere ayunando de esto, ayunando del otro, ¿eh? O sea, uno dice, tengo determinados apegos y consumos, pues imagínate de forma de beber, o bueno, pues voy a prescindir de esto un día. También está lucrado con una indulgencia plenaria. También dice apoyar obras de carácter religioso social, especialmente en favor de la defensa y protección de la vida en todas sus fases. O sea, aquel que apoya las asociaciones pro vida. También la de los niños abandonados, a los jóvenes con dificultad, a los ancianos necesitados, a los inmigrantes procedentes de diversos países. Todo ese tipo de acciones y de voluntariado, o con apoyar este tipo de iniciativas o asociaciones que trabajan en estos sectores, que con respecto a el mundo pro vida, la ayuda a la infancia abandonada, jóvenes en dificultad, ancianos necesitados, inmigrantes procedentes, todo ello también está ligado a poder lucrar, poder ganar la indulgencia plenaria. Y dice después específicamente, dedicar una parte de nuestro tiempo a actividades de voluntariado, o de compromiso personal, también eso. O sea que, como veis, pues hay toda una serie de invitaciones a que podamos, para que podamos acercarnos, ¿no?, a esa fuente de gracia.
Y luego además hay una cosa que para mí también ha sido sorprendente conocerla, y es que a pesar de que la regla general afirma que solo se puede conceder la indulgencia plenaria una al día, se puede ganar una indulgencia plenaria al día para uno mismo, que además puede después ofrecer por un alma del purgatorio, esta instrucción emitida, ¿no?, por la Penitenciaría Apostólica, ha establecido que en esta oportunidad los fieles que hayan realizado el acto de caridad en favor de las almas del purgatorio, si se acercan legítimamente al sacramento de la comunión por segunda vez en un mismo día, que ya sabéis que la Iglesia permite en unas circunstancias determinadas, ¿no?, pues que uno pueda asistir y pueda comulgar 2 veces en un día, ¿eh? Pues porque resulta que asiste a una misa y luego a una boda, o asiste a una misa y luego a un funeral, etcétera, y puede comulgar 2 veces al día. Bueno, pues dice que se puede obtener también una segunda indulgencia plenaria. O sea, la Iglesia permite una segunda indulgencia plenaria aplicable solo a los difuntos, ¿no? Lo aplica a un difunto, a un alma del purgatorio. Bueno, entonces, como veis, a ver, yo creo que en esta instrucción emitida por Penitenciaría Apostólica, ¿no?, con la cual se explica cómo poder ganar el jubileo y cómo poder ganar las indulgencias plenarias, pues creo que se ha hecho una labor catequética y pedagógica muy importante. Y entonces yo creo que tiene que anidar en nosotros un espíritu de decir, pero qué bueno, pero qué regalo, ¿no? Pero qué año jubilar es este que me ofrece la Iglesia, qué oportunidad de conversión. Esta oportunidad de renovación en nuestra vida no la podemos perder, no la vamos a perder. El Señor nos va a renovar. Y además nos va a hacer misioneros de la misericordia, rescatando almas del purgatorio. ¿Tú sabes lo que es eso en tu vida? ¿Tú sabes lo que es que Dios te permita colaborar con Él, ¿no?, pues por la purificación de las almas? Qué gran obra de misericordia es esa. Acordaros que una de las obras de misericordia espirituales es rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, pues ahí queda, ¿eh?, cómo obtener indulgencias y cómo ganar el jubileo, ¿no? Cómo ganar el jubileo del año 2025 del nacimiento de Jesucristo. Bien, vamos a tener también nuestro momento para atender las llamadas de los oyentes, ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar pues vuestras preguntas. A Paloma, que está en la emisora, le vamos a decir que nos presente las preguntas seleccionadas. Pues nos escribe en primer lugar Mónica Ivón desde México y nos dice: en medio de muchos pasos erróneos en mi vida, por una falta de dirección y de acompañamiento, como fue mi caso, llegué a creer en las vidas pasadas, es decir, en la reencarnación. De esta forma encontraba explicación a muchas cosas horribles que suceden en el mundo y han sucedido siempre. Y ahora, estudiando la Biblia, palabra de Dios, veo que la reencarnación en la que muchos creen es falsa. Monseñor Munilla, ¿podría usted explicarnos teológicamente esta cuestión para poder argumentarla ante los que creen en vidas anteriores? Muchas gracias. Bueno, pues como usted ha comprobado al acercarse a la Sagrada Escritura, no hay lugar ni margen alguno para el reencarnacionismo, ¿eh?, de ninguna forma, ¿eh? Algún texto en el que alguno quiere ver alguna referencia, por ejemplo, cuando se dice que el profeta Elías volverá de nuevo, y entonces Jesús dice el profeta Elías volvió, y ese es Juan Bautista. O sea, el pretender que de algún pasaje como ese, ¿no?, que ver en él alguna alusión al reencarnacionismo, eso es de risa, porque obviamente se está refiriendo a que ese espíritu profético, esa vocación que Dios le dio a Elías, esa vocación, pues después se ha visto presente en Juan Bautista, ¿no? O en el texto, por ejemplo, en que Eliseo le dice a Elías: dame 2/3 de tu espíritu. Obviamente se está refiriendo, Señor, yo quiero tener la fuerza, quiero tener el amor, el enamoramiento, la fe, pues que tuvo Elías, ¿no? A eso se refiere, dame 2/3 de tu espíritu. O sea, sin duda alguna, en la Sagrada Escritura no hay referencia alguna, ¿no?,
al reencarnacionismo y algún texto como estos que acabo de citar, cuando se pretende ver en ellos alguna reminiscencia reencarnacionista, pues obviamente es sacarlos de quicio. O sea, porque es imposible, ¿no? Pues que conjugar el reencarnacionismo con la fe cristiana. En primer lugar, por la propia antropología cristiana, porque la antropología cristiana nos recuerda que Dios se hizo carne, asumió la condición también carnal. O sea, el cuerpo humano está plenamente dignificado y redimido por la encarnación de Jesucristo. O sea que Jesucristo no ha venido solo a salvar el alma, sino todo yo, mi cuerpo y alma. Mi cuerpo y alma. Y estoy llamado a contemplar a Dios y a unirme plenamente con Él, todo yo, cuerpo y alma. Y Jesucristo, cuando se encarnó, ascendió a los cielos, ascendiendo también con la humanidad, el cuerpo resucitado de Jesucristo, ha entrado en la gloria. Ha entrado en la gloria. Por lo tanto, ¿no? El reencarnacionismo es dualista. El reencarnacionismo desprecia al cuerpo. El reencarnacionismo cree, de alguna manera, o sea, implícitamente, obviamente, y explícitamente, es un desprenderse de un cuerpo, a ver si me voy desprendiendo de él, pues reencarnación tras reencarnación, me quiero desprender del cuerpo, que es como un lastre, hasta que llegue un día en el que pueda unirme con la divinidad, ¿no? O pueda fundirme con la divinidad sin mi condición corporal. Pero es que eso es no entender que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestra corporalidad ha sido redimida por Jesucristo. Todo yo, cuerpo y alma, ¿no? Pues estamos llamados o sea, soy llamado a la vida eterna. Por lo tanto, eso es clave, es incompatible el reencarnacionismo con la visión cristiana. Adelante con la siguiente cuestión. Nos escribe Lidia desde Buenos Aires, en Argentina. Nos dice: buenas noches, monseñor. Le agradeceré si puede comentar cuáles son los errores y consecuencias para los casos en que una mujer soltera decide ser madre por inseminación artificial y seguir siendo madre soltera sin saber o sabiendo quién es el padre del bebé que nace. Muchísimas gracias y aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mis mejores deseos de paz en esta Navidad. Bien, pues las razones, ¿no? Pues por las que ese proceder es contrario, ¿no? A la moralidad no solo cristiana, sino a la moralidad natural, ¿no? A la propia ley natural, pues son muchas, ¿no? Y una es que Dios ha querido que la vida humana llegue a este mundo por un acto de amor, por un abrazo esponsal y conyugal. Dios ha querido que el lugar digno en el que la vida sea concebida es un abrazo de amor. Y un niño tiene derecho a tener padre y madre. Por lo tanto, ¿no? O sea, es indigno que la concepción de la vida acontezca de manera artificial, porque eso es desligarlo del acto de amor, del abrazo sexual, y además es indigno que alguien pretenda yo quiero realizarme y ser madre o ser padre, y entonces encargo de esta manera o de la otra un niño privándole a ese niño de una familia y de unos esposos unidos en los que él encuentre la vocación, porque ese niño está llamado a crecer con una referencia, ¿no? Que le ayude a crecer y a comprender lo que es la vocación de Dios para todos nosotros, ¿no? O sea, en el fondo el que yo tengo derecho a realizarme y ser madre, etcétera, es no entender que nadie tiene derecho a la paternidad ni a la maternidad, que es un don que nos supera y que en el fondo es el niño, en todo caso es el niño, ¿no?, el que tendrá derecho a tener una familia estable, un padre y una madre que le eduquen. Tenemos el tiempo cumplido, pero no quiero despedirme sin recordar pues que estamos en la campaña navideña de Radio María, y os quiero animar a todos a participar en ella.
Sé que va a buen ritmo, que hay bastantes programas dentro de Radio María en los que se está animando a los oyentes a esta participación. Y en la página web de Radio María España, allí están explicadas muchas fórmulas de poder contribuir, pero quizás la más práctica, que podéis hacerlo, porque ya hay personas que están atendiendo en este momento el teléfono, es llamar al teléfono 91 8 22 80 10 para poder hacer desde ahí pues vuestra contribución en esta campaña de Navidad, ¿no? Para sostener a Radio María. 91 8 22 80 10. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.